cómo es que ha salido adelante como pudo, me imagino, en todo este tiempo. ¿Cómo subsistió todo este tiempo? Porque me imagino que su actividad realmente fue nula. Bueno, yo creo que para todos los artistas es muy difícil a veces sobrellevar por lo que se suspendió todo. Yo realmente recién hace 2 meses llegué, estaba con el tío Marocán por Villapuente, y bueno, el tiempo tuvo que cerrar y cada quien se pudo venir a su casa y quedamos sin poder trabajar. Los cumpleaños, las fiestas, no se pudo, y traté de salir todos los días, por lo menos ahí, gente que me conoce, ¿viste? Oye, vení a hacer un chiste, y ahí me colaboran con bien, pero yo sé que las personas trabajadoras como usted, haciendo lo que sea, van a llevar a este lugar. Pero es que no todos tienen el don de poder ganarse la vida haciendo felices a los demás. Yo me imagino que usted se aferra a esto. Quiere seguir haciendo lo que ama, haciendo parecido. Sí, es lo que me motiva. Mami, esto es mira tu mono. ¿Por qué te dijo eso? Atrevido le vas a decir. Majadito eso. Lo que tú no comes, majadito. Ayer comimos majadito. Bien. Ya volvimos. Entonces, ya. Vamos a hablar de la clasificación. De ahí vamos a ver las moléculas que estábamos ahorita mostrando. ¿Ya? Entonces, estas moléculas, los carbohidratos, se clasifican en 3 grupos: los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Hablaremos de los monosacáridos. Ya, los monosacáridos son las moléculas más simples de esta familia y están formados solamente por una cadena. Lo que les dibujé hace rato, por ejemplo, esos 2 ejemplos eran monosacáridos, eran 2 triosas. Ya, pueden ser de 3 carbones, que es la que dibujamos, de 5 carbones, que solamente existen 2 en la naturaleza, la ribosa y la desoxirribosa, y de 6 carbones, pero no hay más, ¿ya? Las más grandes son, entonces, ya saben, de 6 carbones. Ya. Son moléculas que serían de 6 carbones, ¿no? Así, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Ya vamos a hacer una cetohexosa. Sería esa de ahí. Ya, ceto porque tiene la función ceto
cetona ahí como ven el dibujo. Ya. Y a los otros le vamos a poner su grupo hidroxilo, como habíamos dicho que tienen que tener. Ya. Entonces vamos a ponerle los hidrógenos primero. Y sus grupos hidroxilo. Tienen cada uno. Entonces eso que ven que estoy dibujando sería una cetohexosa. Ya, ceto porque tiene la función cetona y hexosa porque tiene 6 carbones. Es una cetohexosa. Ahora, si bien las moléculas tienen esa forma lineal como están viendo, es más frecuente que tenga la forma cíclica. Esa forma que ven es una forma lineal. Se encuentran así en la naturaleza, pero es más común que esta misma la encuentren en forma cíclica. Ya vamos a dibujar una forma cíclica de la misma molécula sería así. Ya vamos a dibujarla para que la reconozca la molécula. Ya, sería así. Su hidrógeno más su OH. Este de aquí solamente puede tener hidrógeno. Este de acá va a tener su OH más su hidrógeno. Está igual. Esta solamente puede tener un hidrógeno. Y por último, esta con sus 2 hidrógenos y su OH. Entonces, esa molécula que les acabo de dibujar ahorita es la misma que está a la izquierda. Es la misma. Esa de ahí son la misma. Ya solamente que está en forma lineal y en forma cíclica. ¿Ya? Bueno, entonces esta molécula, ya, esta molécula va a estar así en la mayoría de las veces. Y unas cuantas de esta otra forma que vemos a la izquierda. Debido a que en la naturaleza estas moléculas se encuentran más en esta forma cíclica, se las suele representar usando figuras geométricas. Ya, si fuese el de 3 que vimos hace ratito, la triosa la representa con un triángulo. Si fuese la de 5, la representa con un pentágono. Y la de 6 con un hexágono, que es la más común. Entonces, cuando ustedes vean, por lo tanto, cuando lean algún texto, algún libro, si ustedes ven un hexágono, se refiere a estas moléculas, ¿ya? A lo que son las moléculas de tipo hexosa, ¿ya? Los monosacáridos de 6 carbones. ¿Ya? Así se representa, no importa cuál sea. ¿Ya? La cosa es que si ustedes no ven nada dentro, es un carbohidrato. Incluso en los textos para representar carbohidratos, no importa cuál, igual suelen usar bastante el hexágono. ¿Ya? Bien, esos serían los monosacáridos. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cuál es su importancia en nuestro cuerpo de cada uno. ¿Ya? El otro grupo serían los oligosacáridos. Los oligosacáridos. ¿Ya? Los oligosacáridos son moléculas formadas por 2 a 10 de los monosacáridos, o sea, los que hemos visto ahorita. Ya no vamos a dibujar la fórmula, simplemente vamos a usar el hexágono que tenemos ahí. Ya, entonces, a este se le va a unir otro monosacárido, que puede ser cualquier otro, sí, ¿no? A través de una unión que se le llama enlace glucosídico, que es la unión a través de un oxígeno. Ya, una de estas moléculas se une a un oxígeno y la otra
al otro oxígeno. ¿Ya? Entonces, este ejemplo, por ejemplo, ya tengo 2 monosacáridos unidos. Eso le va a llamar disacárido. Si tuviese un tercero, que puede ser acá, póngale, ya, este tercero, también unido por un enlace glucosídico, entonces a eso se le va a llamar trisacárido. Son 3. ¿Ya? Y puede salir de cualquier lado. Póngale que sale de aquí 1. ¿Ya? Y de aquí sale el monosacárido. ¿No? Entonces, este sería un tetrasacárido. ¿No? Y así hasta 10. 10 que estén así, se le va a llamar, ¿no?, oligosacárido. ¿No? Están viendo según la cantidad de monosacáridos se les nombra, ¿no? Disacárido, trisacárido, tetrasacárido, así, hasta el 10. Después del 10 en adelante, o sea, del 11 para arriba, ya no se necesita estar hablando así, porque después del 11 para arriba, ya estamos hablando de otro grupo llamado polisacáridos. Los polisacáridos, que son moléculas ya formadas por más de 10. Ya, como dice ahí, generalmente miles. Ya, así en esa cadena, como les he dibujado ahorita, así, pero imagínense que hay miles así enlazados. Eso es un polisacárido. ¿Ya? Entonces, la complejidad de estas moléculas, como están viendo, depende simplemente de cuántos son. ¿Ya? Uno solito es un monosacárido. De 2 a 10, oligosacárido. Y de 11 para arriba, como dice generalmente miles, son los polisacáridos. ¿Ya? Ahora, cada uno de esos tiene características exclusivas del grupo, ¿no? Por ejemplo, los monosacáridos, como ven, son moléculas que son solubles en agua. ¿Ya? Solubles en agua. En primer lugar, se pueden disolver en agua. En segundo lugar, son dulces. Pueden tener un color blanco translúcido, pero eso pueden tener también los otros, no es una característica especial. ¿Ya? Y los otros son, que son cristales. ¿Ya? No sé, algunas han probado el destrotón o el glucosamín. Es un monosacárido, es justamente la glucosa. ¿Ya? Y si la han probado, es pues dulce, ¿no? Y va a tener, se va a disolver, perdón, en agua, ¿ya? Eso sería los monosacáridos. En cuanto a los oligosacáridos, su característica es que también, igual que el anterior grupo, se disuelven en agua, o sea, son las mismas características. También es soluble en agua, también forma cristales y también son de sabor dulce. Se parecen. Solamente que los cristales suelen ser más groseros. ¿Ya? El otro son más finitos sus cristales. Bien, y los polisacáridos, que sería el último grupo, ya, estos ya no forman cristales, sino forman, como dice, partículas amorfas. Eso significa, no tienen formas, no es un cristal, pueden tener cualquier forma. La otra característica es que son insolubles en agua. Los otros dos se disolvían en agua. Este no se disuelve en agua. Y tienen un sabor insípido. ¿Ya? O sea, no tienen sabor dulce. Aquí, como les decía anteriormente, entran los almidones. No sé, ¿ustedes han probado la maicena así en su polvito? Es sin sabor. Ya de ahí lo que dice insípido. Bien. Vamos a ver los carbohidratos más importantes desde el punto de vista de la salud de cada grupo. Entonces vamos a empezar viendo los monosacáridos de importancia en salud. Bien. Empezaremos por la glucosa.
Bien, la glucosa entonces es una aldohexosa. ¿Ya se acuerdan? Eso significaba que se encuentra en el extremo. Ya. Ahorita les voy a mostrar cómo es la molécula. Esperen un ratito. No está cargando. Bien, mientras va cargando, esta molécula, la glucosa, es la que habíamos hablado en la primera clase, que habíamos dicho que era la molécula que nos mantenía vivos, ¿no? Es la que nos da la energía, ¿ya? Esta molécula la fabrican, por lo tanto, solamente los vegetales. Y de ahí nos aprovechamos nosotros, pero la fabrican solamente los vegetales. No se olviden, ¿ya? Bien. Aquí está la molécula, ya la tengo. Ahí está, ¿ya? Entonces, esa es la glucosa. Nos están mostrando en sus dos formas. La fórmula lineal, para acuérdense que le he dicho que estas moléculas pueden encontrarse así. Esta es la lineal y esta es la cíclica, ¿no? Que es la misma, solamente que aquí está aquí ya con nomenclatura química y aquí es su representación espacial, ¿no? Pero es la molécula de la glucosa. Ahora, esta molécula en la naturaleza, así suelta, como la ven en esa imagen, es escasa. O sea, no se encuentra mucho. Suelta no. Se va a encontrar unida a otras moléculas, como vamos a ir viendo más adelante, pero así suelta solita, cuesta encontrarla. Solamente se encuentra en algunas cosas, como lo que menciona aquí, en los frutos maduros, en el suero sanguíneo y en los líquidos corporales, ¿no? Cualquier líquido corporal, lágrimas, saliva, etc. Bien. Ahora, en la fruta, solamente la fruta madura, como están viendo. No es tampoco el principal azúcar de la fruta y tampoco es el que le da dulce. Hay otro que vamos a ver más adelante que es más dulce y que es el que le da el verdadero dulzor a la fruta. ¿Ya? Y nuestra sangre se encuentra, como dice ahí, en el suero sanguíneo, moviéndose para repartir la glucosa por todo el cuerpo. ¿Ya? Solamente se encuentra en eso libre en la naturaleza. Después lo vamos a encontrar unido a muchas otras moléculas. Por lo tanto, cuando comen otros alimentos, es de ahí donde sacamos la glucosa. Ya, los frutos maduros los proporcionan, pero no mucho. Bien, esta molécula, perdón, también se le suele llamar dextrosa. Así que si alguna vez les han colocado sueritos, un famoso suero destrozado o destroza, no es nada más que agua con glucosa. ¿Ya? Bien. La siguiente sería la galactosa. ¿Ya? También es una aldohexosa, o sea, es una molécula parecida a la anterior que estamos viendo. ¿Ya? Esta molécula ya no se encuentra en su forma libre en la naturaleza. Perdón. ¿Ya? Entonces, no se encuentra en los alimentos, si ustedes quieren. Esta molécula solamente se encuentra unida a otra molécula formando lo que es la lactosa, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, no nos va a entrar suelta, pero sí nos va a entrar unida a otras moléculas y cuando esta ingresa a la sangre, va a viajar hasta el hígado y el hígado la va a transformar en glucosa. Por lo tanto, la galactosa es fuente de glucosa. ¿Ya? La siguiente molécula sería la fructosa. Ya, la fructosa, también a esta molécula se le va a llamar lebulosa. Ya es la lebulosa. Esta molécula es una cetohexosa, ¿ya? Que sería la que les dibujé hace ratito
en forma cíclica. ¿Ya? Ahora, esta molécula de este grupo es la más dulce de todas. Tiene el mayor sabor dulce, ¿no? Se encuentra en los frutos maduros y justamente es la que le da ese dulzor a la fruta madura. ¿Ya? Es el que le da el dulzor a las frutas cuando ustedes comen. Es también el azúcar de la miel de abeja. Si han comido miel, saben que es dulce. ¿Ya? Bien, entonces, esta molécula naturalmente la encuentro en esas dos cosas, en los frutos maduros y la miel de abeja. Bueno, aquí para hablar un poquito sobre miel. Todos ustedes de repente alguna vez han comprado miel de abeja y al comprar les han decir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, suelen decir que cuando la miel se les azucara, es adulterada. Es algo muy común que la gente suele hablar. ¿Ya? Ahora, sucede que, y lo interesante de esto, es que es en realidad al revés. La miel que no se les azucara es adulterada. La miel que se les azucare es miel verdadera. ¿Ya? Lo que pasa es que esta molécula que estamos hablando, la fructosa, es un azúcar. Y la miel no es nada más que esta molécula y agua. Claro que tiene otras moléculas, no que tienen la miel, que le dan sabor y otras cosas, pero principalmente son fructosa y agua. Ya, si el agua se le empieza a evaporar, se empieza a ir, se va a azucarar. Ya, eso va a pasar. Ya, se va a azucarar porque está perdiendo agua. ¿Ya? Ahora, si la miel es pura, va a perder agua de a poquito, se va a azucarar en un tiempo, ¿no? Pero si es adulterado, al adulterado le ponen agua y otros productos para que no se justamente azucare, ¿ya? Y para diluirlo más. Entonces, si es adulterada, no se va a azucarar, ¿ya? Entonces, es al contrario de lo que uno cree. ¿Ya? Ahora, también hay que entender que las abejas no son pues máquinas, ¿no? Entonces, las abejas te producen mieles de diferentes calidades, ya que la calidad de la miel depende de cuánta fructosa tiene su miel, ¿ya? Porque las abejas también dependen de la temporada, las flores que tienen, ¿no? Entonces, varía. No sé si alguna vez han ido a la guardia un domingo. Bueno, cuando puedan, de que se levante todo esto, vayan y aprovechen la feria de la miel, que hay todos los domingos en la guardia. Bueno, o había, no sé si volverán después de la cuarentena. Ya, pero ahí uno encontraba mieles de todo tipo. Ya uno iba y te ofrecían una miel más clarita, otra más oscura, una media roja, media negra, la miel negra, muy sabrosa. Ya, pero las abejas son las mismas, solamente que ellas por temporadas producen diferentes, a veces producen mieles de mejor calidad con más fructosa y otras mieles de baja calidad con menos fructosa, ¿no? O sea, más diluida. Entonces, por eso también cuando uno compra mieles así, puede que sea una de mala calidad o una de baja calidad, ¿ya? Al menos en la parte artesanal suele pasar eso. En cambio, la miel industrializada, ¿ya? Van a ver, si ustedes compran el súper, la miel siempre es la misma, el mismo color, la misma densidad, eso significa que tiene la misma cantidad de fructosa. No es porque, como muchos también creen, que las abejas les dan azúcar y con eso fabrican miel. Las abejas tampoco son tontas, no van a vivir de azúcar. Si bien la pueden aprovechar un poquito, van a necesitar cosas que por eso necesitan flores. Ya, entonces, las abejas van a producir mieles de diferentes tipos. Lo que hace la industria es agarrar y guardar las mieles de diferentes temporadas. No las saca, no es como el artesano que saca su miel y ya nomás la está vendiendo. En cambio, en la parte industrial ellos sacan la miel
y la guardan. Sacan miel y guardan. Lo que ellos hacen es mezclar mieles de diferentes temporadas para obtener siempre una miel parecida en calidad, ya que tengan la misma cantidad de fructosa, el mismo color, el mismo sabor, etc. Para eso hay personas que, igual como hacen con el vino, entrenadas para poder sentir el sabor, el olor, y hay un aparatito que se llama reflexómetro, que es como un telescopio, le ponen una gotita de miel y miden cuánta fructosa tiene. Entonces ellos agarran una miel de mala calidad que produjo la abeja en una temporada con otra de mejor calidad para poder obtener la misma cantidad de fructosa, el mismo color, el mismo olor, etc. ¿Ya? Por eso la parte industrial de la miel, como ven, casi siempre es la misma, el mismo color, etc. ¿Ya? Bien, entonces ya saben que la miel tiene fructosa. ¿Ya? Es azúcar. Bien, ahora el ser humano artificialmente ha podido obtener también esta molécula a partir del maíz. Hace un proceso para obtener lo que se llama el jarabe de maíz, también conocido por los americanos como shiru. Es un producto que usan bastante los americanos. Aquí lo usamos muy poco de forma doméstica, pero sí en la industria. ¿Ya? El jarabe de maíz, su producción es más barata que la producción del azúcar de caña. ¿Ya? Entonces, en la industria alimenticia, como esta molécula es más dulce que el azúcar común, por si acaso, entonces en la industria alimenticia usan esta molécula como endulzante. Muchos de los refrescos, mermeladas, jugos, no usan azúcar de caña en la industria. Van a usar esta molécula porque les sale más barato usarla. ¿Ya? El mejor ejemplo son los refrescos en polvo. Ustedes han visto, de repente preparar un refresco, pongámosle una de canela o de limoncito, una limonada, ¿no? Entonces saben que para endulzar eso necesito por lo menos 10 cucharas de azúcar para endulzar 1 litro. ¿Ya? Ahora, esos sobrecitos de refresco en polvo, que viene el Yupi y otros, han de ver que en un sobrecito a lo máximo hay 1,5 cucharadas tal vez de azúcar, pero les endulza 1 litro. ¿Cómo se hace que eso endulce 1 litro? Es porque no están usando el azúcar común, que vamos a hablar más adelante, sino están usando esta molécula. ¿Ya? Bueno, ahora, esta molécula, la fructosa, cuando ingresa al aparato digestivo, va a pasarse la sangre, se va a ir al hígado, y el hígado la va a transformar en glucosa. Por lo tanto, es fuente de glucosa. Bien, aquí hay algo interesante. Un diabético, por lo tanto, puede usar miel como endulzante. Bien, ¿se acuerdan que les he hecho una pregunta al principio de la materia? Era una pregunta que decía si los diabéticos podemos darles glucosa o les podemos prohibir, perdón, la glucosa. Lo que pasa es que el diabético, el problema es que su glucosa está alta. Pero está alta porque sus células no las pueden procesar, no porque consuma mucho dulce. Sin embargo, como su glucosa se acumula, entonces también dietéticamente tengo que reducir el ingreso de glucosa. No se le puede prohibir, pero debe reducirse. Entonces, normalmente le vamos a prohibir fuentes que son ricas en glucosa, ¿ya? O que le pueden producir grandes cantidades de glucosa, como los almidones, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero también le vamos a prohibir cosas como los azúcares, como el azúcar común, ¿ya? O por lo menos le vamos a reducir, ¿no? Ahora, es normal que, por lo tanto, a un diabético, digamos que en vez de azúcar para endulzar su té, use un edulcorante, ¿no? Entonces, el paciente diabético va a salir y va a hablar con su vecinito, la típica vecina o la abuelita del barrio que le llamo, le va a decir que tiene
diabetes y le va a decir lo típico, ¿no? Yo sé cómo va a estar bien. Entonces, si no puedes tomar azúcar, puedes usar para endulzar tu té miel de abeja. Es sana, es natural y todo lo demás que te van a decir. Y vas a reemplazar el azúcar y va a estar bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Si estamos diciendo que no debe consumir el azúcar común porque le da glucosa, al darle miel, le estamos dando también glucosa. Entonces, tampoco el diabético puede consumir grandes cantidades de miel en reemplazo del azúcar. Puede consumir un poquitito de vez en cuando, ya vamos a hablar de eso más adelante, pero no podemos reemplazar el azúcar común con miel, porque haría lo mismo, daría lo mismo. ¿Ya? Bien, entonces eso sería la fructosa. ¿Alguna pregunta sobre esta molécula? ¿Preguntas? Bien, vamos a ver ahora los oligosacáridos de importancia en salud. ¿Ya? Oligosacáridos. Bien, los oligosacáridos se ven que eran moléculas formadas por de 2 a 10 monosacáridos. ¿Ya? Pero lo que nos interesa en salud solamente son los que tienen dos monosacáridos. Y el primero sería la maltosa. La maltosa estaría formada por 2 moléculas de glucosa juntas. ¿Ya? 2 moléculas de glucosa. ¿Ya? Esta molécula en la naturaleza no existe. Ya no hay en la naturaleza. Pero el ser humano la viene produciendo de hace cientos o miles de años de forma artificial a través de la hidrólisis de los almidones. Ya, el almidón, como vamos a ver también más adelante, es una molécula que tiene miles de moléculas de glucosa. Entonces, la palabra hidrólisis es una reacción química en la cual rompe una molécula usando agua. Como los almidones están formados por moléculas de glucosa en cadena miles, al romperla puedo obtener maltosas. ¿Ya? Ahora, para ese proceso, por lo tanto, necesito una fuente de almidón. Los almidones, como vamos a ver también más adelante, están en los vegetales. Todos los vegetales tienen almidón en mayor o menor cantidad. Sin embargo, los cereales son buena fuente. Y los que más se usan para este proceso son el arroz, la cebada y el maíz. ¿Ya? Lo que ellos hacen, lo que se hace, perdón, es poner este cereal, pongámosle la cebada, ya, se lo humedece, teniendo en cuenta que la cebada, el arroz, el trigo son semillas, ¿no? Son plantitas. Entonces, si nosotros lo humedecemos, la plantita va a querer nacer. Ya, pero la plantita, para poder crecer, necesita energía. Entonces, necesita usar los almidones que tiene guardado. Lo que va a hacer entonces es producir una proteína que se va a encargar de romper los almidones y que les dé moléculas de glucosas y maltosas. Esta proteína se llama amilasa. ¿Ya? Entonces, lo primero que se necesita para obtener este producto es un cereal al cual se le ha humedecido para que la plantita quiera brotar y produzca esa proteína llamada amilasa. Ya, una vez que la plantita está queriendo brotar, que no sea una vez han visto una semilla queriendo nacer, que revienta, ¿no? Lo mismo va a pasar acá, va a reventar esa cebada y en ese momento hay que matarla a la planta porque si no se va a consumir los almidones y por lo tanto estas moléculas. Para eso, dependiendo de la industria, algunos lo tuestan, otros lo asecan, otros lo aplastan formando hojuelas.
¿Ya? La cosa es que se mata la planta. Una vez que se mata esa planta, tenemos entonces en esa semilla el almidón y la proteína que la rompe, que es la amilasa. Solamente para completar el proceso necesita agua y temperatura. Entonces, esa semilla se la va a poner en unos, bueno, se puede hacer una olla en la casa, ¿no? Pero en la industria lo usan unos tremendos tubos de hierro donde calientan. Ya entonces lo ponen ahí con agua, le sube la temperatura y toda esta proteína empieza a romper almidón liberando maltosas. Como la maltosa es soluble en agua, se sale al agua. Y al terminar este proceso, que dependiendo del dulce también va a variar cuántos días, se obtiene un producto que es la malta, que es el agua de este proceso con este azúcar, que es la maltosa. Esta maltosa es una molécula intensamente dulce. No se puede consumir, no es que nos haga daño, sino que no sé, alguna vez han consumido azúcar pura, han debido sentir como que les quema la garganta. Imagínense esa sensación 10 veces, porque esta molécula es 10 veces más dulce que el azúcar. Ya, entonces, no la pudiésemos tragar. Ya, lo que hace la industria entonces para poder consumirla es aumentarle una flor que se llama la flor de lúpulo, que es una flor que le da un sabor amargo y que camufla ese sabor dulce, de tal manera que así podemos consumirlo. Y esas son las maltas que alguna vez han probado ustedes, la malta, el maltín, malta pony u otros que suele haber, ya, que usan para los batidos, ¿no? Entonces, es esto, ¿ya? Es una molécula que me da 2 moléculas de glucosa. Por lo tanto, consumir una malta es un producto altamente energético. Nos va a dar grandes cantidades de glucosa, por lo tanto, grandes cantidades de energía, lo cual es muy útil en algunos tipos de personas. Para la mayoría de las personas que tenemos una vida sedentaria, no va a ser muy útil porque nos va a engordar, porque cuando nosotros metemos mucha energía, nos engorda. ¿Ya? Pero es más útil para personas que tienen desgaste energético, que se trasnochen, que tienen intenso trabajo, niños desnutridos, personas de la tercera edad, etc. Siempre y cuando no sean diabéticos, las personas que requieren energía, este producto les va a dar bastante. Ustedes mismos, si se van una noche de parranda, al día siguiente se pueden tomar uno de estos y les va a devolver la energía necesaria. Bien, como está acabando el tiempo, ya mañana les hablo más sobre esta molécula que tiene algo más interesante, pero ya no me va a dar el tiempo. ¿Ya? Bien, nos vemos entonces mañana, chicos. Se cuidan. ¿Ya? Como está haciendo frío, abríguense, no estén enfermando. ¿Ya? ¿Alguna preguntita antes de cerrar? Nada, ¿no? Bien, entonces nos vemos mañana, chicos. Mañana continuamos hablando de carbohidratos. ¿Ya? Chao, chao.